Ustedes. Mi nombre es Regina, soy licenciada en nutrición de parte de Nutres y el día de hoy justo vamos a platicar con ustedes acerca de 5 mitos y realidades sobre los suplementos alimenticios. Porque la parte de los suplementos alimenticios, obviamente el día de hoy está mucho más estructurada. Hay muchos, muchísimas y hay mucha información que se necesita trabajar en conjunto para que ustedes puedan determinar si realmente son buenos o no. Aquí en consulta existen muchas dudas y nos hemos dado cuenta de todas estas situaciones, por lo cual les queremos platicar de lo que nos dimos cuenta y justo abordarlo de lo más rápido, efectivo y beneficioso para todos ustedes. Sabemos que en estos 5, o sea, en nuestro título actual es 5 mitos y realidades. Sin embargo, creo que como vayamos desarrollando cada uno de nuestros temas, van a poder surgir muchas más dudas que esperemos que con la información que hayamos recapitulado el día de hoy, ustedes puedan poder tener las herramientas necesarias para que si ustedes tienen más de este mito o más de esta realidad, se pueda trabajar en una estructura y puedan tener la mayor información en general, ¿ok? Entonces, justo por eso queremos platicarlo y que ustedes sepan. Hay como pacientes dentro de las consultas que nos dicen, no, sí, es que yo necesito un suplemento alimenticio porque si no, no logro mi objetivo. Como también hay pacientes que dicen, para nada, yo no necesito, esas cosas no sirven. Entonces, para que ustedes puedan tener un juicio un poco más fuerte, pues justo les queremos platicar de toda esta información, ¿vale? Y para poder arrancar con esto, nos vamos a ir con nuestro índice. Estos son los 5 temas que les mencionamos, que sabemos que pueden existir muchas más dudas, pero justo queremos hablar sobre estos 5 temas, que van de la L-carnitina, proteína, omegas, adaptógenos y vitaminas, ¿ok? Entonces, estos son nuestros 5 principales objetivos de lograr que informemos con ustedes y que ustedes conozcan toda nuestra información de la mano junto con nosotros y que les queden lo menos posible de dudas dentro de este punto, ¿ok? Entonces, para empezar con nuestro primer tema, vamos a hablar sobre un poquito sobre la L-carnitina. La L-carnitina genera ciertos procesos metabólicos porque sirve principalmente su función para transportar grasa dentro de mi célula. Entonces, al momento de generar este transporte dentro de la célula, me va a ayudar a poder tener más energía y poder tener un buen desarrollo al momento de que estoy haciendo alguna actividad. Entonces, esto es un gran beneficio en nuestro cuerpo. La L-carnitina es fundamental y necesaria en mi cuerpo y también funciona como un antioxidante en la célula. ¿A qué me refiero con antioxidante? A que me ayuda a protegerla del estrés diario que llego a tener, de la contaminación, de que me siento como muy inflamado porque mi célula se puede inflamar y por todas estas situaciones o por una mala alimentación y que obviamente tienen un cambio muy importante al momento de mi cuerpo porque me puedo llegar a sentir como al momento de generar más antioxidantes en mi cuerpo, me puede ayudar en beneficios principalmente sobre todo en la parte de la piel, en la parte de mi cabello, las uñas y obviamente se refleja. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la L-carnitina también funciona como un antioxidante y que también es muy necesario. Como les mencionaba, es algo que necesito naturalmente en mi cuerpo, entonces puede provenir por medio de alimentos, pero también por medio de la suplementación. Ahorita vamos a hablar de en qué casos sí y en qué casos no, y que justo queremos abordar todo este tema, ¿ok? Entonces, para poder trabajar nuestro primer mito, hablamos sobre si la L-carnitina elimina la grasa sin esfuerzo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto o no? Realmente la respuesta es que no. La L-carnitina no genera, el consumo de la L-carnitina no genera una pérdida de grasa, ya sea con esfuerzo o sin esfuerzo, ¿ok? O sea, la L-carnitina no funciona para eso. La L-carnitina tiene otros beneficios, pero no es para eso y no significa que si yo me tomo todo un bote de L-carnitina o me tomo 5 cápsulas, voy a tener una pérdida de grasa. Este es un complemento, pero no es una solución mágica. No es como dice el punto número 2, que si yo me tomo todo un frasco, voy a bajar de peso y el día de mañana mi porcentaje de grasa va a desaparecer. Claro que no, no existe eso. Actualmente en el mercado
no hay nada que te asegure que vas a bajar así tu porcentaje de grasa. Y que también es importante que entiendan nuestro punto número 3. Depende de cada organismo. A lo mejor a mí, Regina, me tuvo beneficios para la energía, para el rendimiento al momento de hacer un deporte, pero si para mí fue beneficioso, no significa que para mi vecina que vive al lado mío también va a tener este beneficio. Esto es cada quien individualizado. Todos los suplementos alimenticios son completamente individualizados y no significa que si a mí me funciona, al de al lado le va a funcionar. Cada quien tiene un objetivo, cada quien tiene un organismo y que es muy importante respetar. Por ende, varía, depende de cada cuerpo, ¿ok? Además de esto, es importante entender que necesito un enfoque integral. ¿A qué me refiero con esto? Necesito algo que sea un conjunto. No por tomar un bote entero voy a bajar mi porcentaje de grasa. Que necesito poder trabajar un descanso favorable, una alimentación estructurada, que pueda tener una hidratación correcta y que tenga un control en mis porciones y también realizar una actividad física. Entonces, el yo tener todas estas estructuras en conjunto van a lograr un mejor beneficio que si yo solamente me tomo las cápsulas. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que realmente lo que necesito y lo que se tiene que estructurar es un enfoque en conjunto y no solamente el tomar la cápsula y ya, porque eso no me va a cambiar absolutamente nada, ¿ok? Ahora, la realidad de esto, como ya les mencionaba en un inicio, es que sí beneficia al generar un transporte de grasa a la parte de la mitocondria, que es donde se genera el proceso de oxidación y, por ende, se genera una energía para la pérdida de peso. Sin embargo, al generar una suplementación, no garantiza que por más que yo tome, más rápido va a pasar esto. Entonces, no garantiza una pérdida en el porcentaje de la grasa. De igual manera, es importante mencionar que hay ciertas deficiencias o diferentes patologías o enfermedades como un problema genético, una insuficiencia renal o una enfermedad hepática grave, en donde por una recomendación de un especialista sea necesario generar una suplementación, porque como les digo, genera muchos procesos internos. Entonces, si por algo mi cuerpo no lo está produciendo, independientemente lo tengo que tener de algún lado. Y la parte de la suplementación, ahí es donde realmente funciona. Y también para las personas que hacen un rendimiento muy fuerte en la actividad física, sí beneficia por este mismo transporte de grasa el tener una reducción mucho más menor en la parte muscular, generar más resistencia y rendimiento físico. Sin embargo, no es que genere la pérdida de grasa. Sí me puede ayudar en deportistas también al rendimiento y al tema de la reducción muscular y acelerar mi resistencia, pero hasta ahí. Ese es el gran beneficio. Y eso es lo que ustedes pueden determinar y poner en juego, en juicio, perdón, para que ustedes decidan si la toman o no la toman o si realmente la necesitan, porque también a veces gastamos una cantidad de dinero en muchos suplementos que realmente no necesitamos, ¿ok? Entonces, por eso también es muy importante y queríamos platicar sobre este punto, ¿vale? Vámonos con el segundo, que es la parte de la proteína. Las proteínas. Principalmente, ¿qué son las proteínas? Las proteínas tienen una cantidad importantísima en el cuerpo. Me ayudan a la parte de mi ADN, me ayudan a la parte de la estructura de la masa muscular y me ayudan a generar también enzimas. Y tú me dirás, oye, ¿qué es una enzima? Por ejemplo, cuando ustedes comen, necesitamos ciertas enzimas, así se les llama, para poder procesar correctamente mis alimentos. Entonces, las enzimas tenemos un sinfín de enzimas en el cuerpo para producir hormonas, para producir el tema gastrointestinal, para el descanso. Entonces, tenemos muchos beneficios dentro de las enzimas, pero para poder producirlas necesito tener una cantidad de proteína adecuada en el cuerpo para poderlas generar. Ahora, es importante que sepan que de proteínas, cuando yo les digo proteína, ustedes seguramente se imaginan proteína en polvo. Sin embargo, es importante que sepan que no solamente termina ahí. La proteína, que desde polvo, puede existir de dos maneras, que es la de suero de leche o la de soya o la de chícharo o la de arroz, que esas ya son vegetales, pero también existe la caseína, la proteína de huevo, aminoácidos
creatina y colágeno, que son también suplementos alimenticios que pueden no únicamente enfocarse como en un tema deportivo, sino ya en un tema de alguna patología que se necesiten implementar o de alguna enfermedad en donde se necesiten integrar. Sin embargo, no solamente por hablar de proteínas, nos enfoquemos en proteína, la de polvo, la de bote y la para hacer ejercicio. No, hay más cantidades y hay más variedad, ¿ok? Ahora, nuestro mito del cual nos vamos a hablar es el siguiente, que es la utilización de proteína en polvo hace que suba músculo, porque claro, esto es muy común que pase, ¿no? Que cuando estás empezando a hacer entreno digas, oye, realmente necesito la proteína para que pueda subir mi masa muscular para irme a comprar ahorita. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será cierto o no? ¿Será real que necesito el consumo de proteína así para que realmente pueda tener un beneficio? Pues la respuesta es que no. No lo necesito. O sea, para tener un aumento de masa muscular, no. A ver, si yo genero una integración completa y balanceada, ¿a qué me refiero esto? A que si yo tengo o sea, si yo hago una actividad física y quiero aumentar músculo, o solamente necesito aumentar masa muscular y tengo un buen conteo y una buena implementación también al momento de la scoop de proteína en polvo, hablando como de proteínas de polvo, de bote, em, si yo tengo un buen conteo, sea de suero de leche, de soya, si yo tengo un buen conteo y la junto con integrantes que también me generan masa muscular, como un tema de carbohidratos, pues es importante que sepan que sí va a causar un aumento, pero es integrativo, con más elementos, no por tomar yo proteína, ya alarmé. ¿Qué pasa muy comúnmente? Que cuando salen del gimnasio, lo primero que hacen es echarse un shake de proteína y realmente no es necesario porque necesito otros integrantes, como por ejemplo la parte del carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato también me ayuda a generar una recuperación muscular y si no la tengo, pues entonces por más proteína que yo tome en polvo, no va a generar este punto y no va a pasar este proceso. Entonces, es muy importante que entiendan que no solamente por tomar la proteína en polvo voy a lograr este objetivo. No, necesito otras cosas para poderlo hacer. También es muy importante que entiendan que necesitamos una importancia en el control calórico, porque por más proteína que yo te ponga, por más carbohidrato que yo te ponga, si tú no logras tu requerimiento o si, por ejemplo, hago mucho ejercicio, pero mi consumo de proteína es mínimo, independientemente o se queda muy corto a lo que mi cuerpo necesita, aunque integre scoops de proteína, no va a pasar. Y volvemos al mismo punto, que es el primero. Si no la integro con lo que realmente necesita mi cuerpo, no va a generar este aumento y esta importancia calórica. También tiene mucho que ver en esto, porque si me quedo muy corta, mi músculo se va a quemar y no va a generar este beneficio. Pero si llego a un conteo que realmente mi cuerpo necesita, tomando en cuenta mi sexo, tomando en cuenta mi edad, mi estatura, mi actividad física, y mis rutinas habituales, obviamente voy a lograr generar un buen aumento de masa muscular, integre o no integre la parte de la proteína en polvo. A ver, y también, si ustedes no realizan actividad física, pues esta parte muscular se va a quedar muy inactiva y no la voy a trabajar y no la voy a poner a una exposición, por lo cual si yo le meto mucha proteína en polvo, pero no realizo actividad física, pues realmente la proteína tiene dos maneras de trabajarse. Una es por la excreción de la orina y otra es generar una ruta metabólica en donde genere esta proteína y este exceso de proteína en la parte de grasa. Y entonces ahí puede ser contraproducente, porque en vez de aumentar músculo, voy a generar un aumento de grasa. Y entonces ahí realmente sería importante tomar proteína si no la necesito y si no estoy haciendo ejercicio. Claro que no, ahí depende mucho de ustedes. Ahora, también, la calidad de la proteína es muy importante. ¿Por qué calidad? ¿A qué me refiero? Me refiero principalmente como a la parte de la mezcla. A que si tú no tienes un buen control en la parte de, por ejemplo, si me hago un shake de proteína, pero le pongo chocolate, le pongo muchas nueces, le pongo mucha leche, pues obviamente
voy a tener un exceso y si mi cuerpo no la necesita, volvemos al mismo punto, ¿qué va a pasar? Pues la voy a desechar o la voy a generar grasa. Y entonces ahí vamos a tener otro tema porque volvemos a tener un riesgo y un foco de alarma que me dice, si tú sigues así, me voy a generar más grasa. Y entonces todo se me va a ir arriba, músculo, grasa, peso, y va a ser un descontrol por completo que realmente pues no es lo que buscamos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan al momento de decidir si toman una proteína. La realidad de la proteína es que es una herramienta práctica. ¿A qué me refiero con esto? A que la proteína es una herramienta que, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que hace unas 5 o 6 horas, pues obviamente va a necesitar una cantidad de proteína enorme. Y a lo mejor, y por el tema de practicidad, por el tema del tiempo, por el tema de que no me puedo comer todo, pues voy a necesitar unas scoops de proteína que me ayuden a equilibrar mi punto y que me ayuden a lograr este requerimiento total y que sea beneficioso para mi cuerpo. Y esta es una herramienta práctica porque la he hecho listo, la shakeo y vámonos, muy sencillo. Pero solamente en ese caso también se considera una herramienta práctica. Ahora, también es muy importante que entiendan que la proteína también me ayuda a generar saciedad, porque la proteína por sí sola, o sea, sea en trozos, sea en polvo, me ayuda a que se genere un proceso de digestión más lento y por ende me voy a sentir lleno. Entonces va a pasar mucho tiempo para que yo genere un tema de necesito o sea, necesito comer otra vez. Y eso es algo muy beneficioso en caso de que tengas como mucho tema con este problema de la saciedad. Entonces, eso podría ser una ayuda siempre y cuando, volvemos a la diapositiva anterior, sea contable, sea estructurada y sea recomendada por un profesional de la salud. En caso de que no cubra mis requerimientos, por ejemplo, con algún problema de cáncer o alguna patología, también me puede ayudar en este caso. Y como les decía en un inicio, hay muchas cantidades de proteínas y tipos, entonces depende de la situación con la que esté pasando. Si yo no cubro mi requerimiento, este es un gran beneficio. Y pues obviamente también, al que yo genere un tema de un buen conteo, si yo tengo una buena estructura, si tengo lo necesario de, en temas de carbohidrato para poder hacer que mi masa muscular, o sea, y la proteína se junten y hacer que el músculo crezca, eso sí puede pasar. Y eso es algo increíble que yo les recomendaría que pasara. Entonces, siempre que ustedes necesiten esto, acérquense con un nutriólogo que les pueda ayudar y que sepa sobre este conteo para que pueda tener este beneficio en su cuerpo, ¿vale? Ahora, vámonos con nuestro siguiente punto, que es, esto también es muy importante que sepan y que la realidad es que tiene también muchos efectos secundarios. Puede llegar a generar una dependencia, porque el exceso, o sea, muchas veces esto llama mucho con la mente, porque el decir, híjole, no me tomé mi shake de proteína, híjole, no estoy cubriendo mis gramos. Y entonces eso genera una dependencia a que realmente sea un producto que lo necesite siempre. Ahora, también puedo generar un tema de sobrecarga y un tema de sobrecarga renal, porque la proteína, como yo les mencioné en un inicio, que no se utiliza, se excreta también por la orina. Y entonces por ahí puedo tener esta situación que sea mucho más compleja y mucho más complicada para mi riñón. Y a largo plazo puedo tener una insuficiencia renal por esta misma situación. Si yo me excedo de la cantidad de proteína diaria que mi cuerpo necesita en el cuerpo, esto va a pasar. Entonces es muy importante que entiendan que esto no puede pasar. No lo podemos dejar así. ¿Ok? Tema hepático también porque al momento de generar el metabolismo también puedo sobrecargar a mi hígado y obviamente que por ahí pueda tener algún tema de salud ya establecido por esa sobrecarga. Digestivas también, porque hay muchas proteínas, como por ejemplo el suero de leche, que a mucha gente le genera cierta intolerancia. Entonces, importante decidir si sí la tomo y también cuál tomo y cuál es la que me va a generar un beneficio. Por eso mismo, acérquense con un profesional para que lo puedan entender. Y como yo les decía, el último efecto secundario que también es muy importante que entiendan es, si yo me excedo de esta cantidad de proteína y lo hago de una mala manera y de una mala estructura, ¿qué va a pasar? Voy a generar un aumento de peso. Entonces, si llega a pasar, si está, y si es muy probable que suceda si ustedes no se cuidan. Entonces, cuiden mucho este punto también, porque si ustedes lo que buscan es bajar grasa y aumentar músculo,
Si tienen esta cantidad y este exceso, no va a pasar. Al contrario, va a ser muy difícil que puedan generar un buen equilibrio en este punto y en esta estrategia. Entonces, yo sí se los recomiendo muchísimo más, ¿vale? Ok, vámonos con el otro punto, ¿vale? Ahora, hablemos sobre otro de nuestros mitos muy importantes, que es el omega 3. Pero para poder hablar sobre este mito, quiero que platiquemos sobre qué es el omega 3. El omega se divide principalmente en tres: EPA-DHA y ácido linoleico, el ácido, perdón, y el EALA, ¿vale? En estos tres se dividen. El EPA-DHA principalmente se estructura por medio de pescados y aceites marinos, y la EALA por medio de aceites vegetales, ¿ok? Entonces, muy importante que entiendan este punto, es muy clave, ¿vale? El omega 6 y el omega 9 principalmente provienen de temas vegetales y hasta cierto punto también son necesarios. Los tres, tanto el 6 como el 9 como el A, generan diferentes estructuras en mi cuerpo. Por ejemplo, el omega 3 y el omega 6 son omegas esenciales que necesitan mi cuerpo y que trabajan un tema cardiovascular. Y puede provenir, por ejemplo, de temas vegetales principalmente, pero es muy importante que sepan que así se diferencian y que tienen diferentes beneficios dentro de mi cuerpo, ¿ok? Ahora, el omega 3 me ayuda para la inflamación. Esto es algo buenísimo porque actualmente la inflamación se ha relacionado mucho con todas las enfermedades a largo plazo. Entonces, ¿será cierto que si yo tomo omega 3 me va a ayudar a la inflamación crónica? ¿Qué creen? ¿Que sí o no? La verdad es que sí. El omega 3 asegura, perdón, está mal, pero bueno, el omega 3 me ayuda a generar un tema de estructura al momento de generar un proceso de antiinflamación en las células. Sin embargo, es muy importante que entiendan que hay de omega 3 a omega 3 y que es muy importante trabajarlo, ¿vale? Lo que se recomienda principalmente en esta parte del omega 3 es que el omega 3 esté bien estructurado, que sea un omega 3 principalmente beneficioso. ¿A qué le llamo beneficioso? No cualquier omega 3 beneficia, porque por ejemplo, para generar este tema de desinflamación en la célula, el que yo necesito de estos principalmente es el 3, pero el que está enfocado en el EPA-DHA, ese fundamentalmente. El otro no. Entonces, el EPA-DHA me ayuda para la inflamación. ¿Y de dónde proviene el EPA-DHA? Del aceite del pescado. Nada más, nada más. Porque el omega 3 también puede venir del aceite vegetal, que por ejemplo tiene la chía. Entonces, hay muchos que venden actualmente que si el omega 3 viene por medio de la chía, pues obviamente no voy a generar esta desinflamación crónica. No la voy a generar. Va a tener otros beneficios en mi cuerpo, pero no la inflamación. Y si yo me quiero enfocar únicamente a la inflamación crónica, el tema del EPA-DHA es lo que tengo que buscar. Ahora, también es importante que ustedes sepan que las dosis son fundamentales en este punto y sobre todo cuando estoy hablando de algo tan clave, que principalmente es el estructurar una dosis favorable. Porque si yo tengo un omega 3 que venga por el de aceite del pescado de salmón, eh, pero no tengo una dosis buena, ¿qué va a pasar? Pues no voy a generar una desinflamación. Para poder generar una desinflamación necesito más o menos 500 gramos al día y lo mejor y lo más increíble es 1 gramo. Entonces, si mi producto que yo compré solamente tiene 100 gramos la cápsula, pues imagínense, 100 miligramos la cápsula, necesitaría tomar 10 para poder lograr el gramo entero, 5 para tomar los 500 miligramos. Entonces, realmente es importante poner en juicio la cantidad y la calidad de mi omega 3 antes de decidir si compro o no uno. Entonces, muy importante que ustedes sepan esto, porque a veces compramos solamente por comprar, pero las dosis, la calidad y de dónde viene este omega 3 es fundamental para poder tener este beneficio. Además de eso, el omega 3 tiene una cantidad muy buena, si en el tema del cerebro, si en el tema de antioxidantes. Entonces,
El omega 3 es de los puntos más importantes y más necesarios aquí en la parte de la Ciudad de México, porque no estamos tan acostumbrados. Vuelvo al mismo punto. El omega 3 proviene del EPA-DHA para generar esta desinflamación y este beneficio que viene del aceite del pescado. Y realmente no tenemos este consumo. Entonces, pónganlo en juicio y decidan esto también por ustedes para que lo vean, ¿vale? Este es el mito y esta es la información que queríamos platicar, ¿vale? Ahora, nuestro cuarto mito es el tema de los adaptógenos. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de los adaptógenos? Porque también muchas veces no sé qué son. Entonces, los adaptógenos son sustancias naturales, generalmente son hierbas o compuestos botánicos. Entre ellos pueden existir demasiados y tenemos demasiados. Es una lista interminable. Realmente no terminaría yo de decirles. Pero está estos que puse aquí, son varios de ellos que podemos tener, ¿ok? Y estos que yo les comparto tienen diferentes beneficios, tanto en el tema del estrés, como relajación, como estructura de el pensamiento cognitivo, como la parte cerebral, como la parte de antioxidantes, como el tema de la resistencia a la insulina, como el sueño, como el descanso. Entonces, tenemos una gran variedad de adaptógenos y diferentes beneficios dentro de ellos. Sería intermitente si podemos tener una plática acerca de los adaptógenos, creo que es muy bueno y lo vamos a trabajar y estructurar para que ustedes sepan mucho más de ellos, pero es importante que sepan que estos existen. Y estos son, y de esto se tratan, y estos son los beneficios. Ahora, nuestro mito es si los adaptógenos realmente funcionan para el rendimiento y el estrés mental. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto o será mal? No, realmente es la verdad. O sea, depende, es importante que vuelva al mismo punto. Un profesional de la salud los ayude y los oriente en este punto. Porque se diferencian según su función. Y si ustedes quieren un tema cognitivo, los tres que pongo aquí, que es el ginseng, la shisandra y la rhodiola rosea, son los principales para poder trabajar el tema del cerebro y la estructura cognitiva. Para el tema de la reducción del estrés, ashwagandha, eutero y maca son los beneficiosos. Ashwagandha, vamos a ponerle un punto porque actualmente está estudiado y se está trabajando diferentes temas de que hay mucha gente que ha abusado y ha generado cierta toxicidad en el cuerpo. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en eutero y en maca, ¿ok? Y esos sí me pueden ayudar a reducir el estrés y a sentirme un poco más tranquilo y en paz. Entonces, si ustedes buscan esto, estos, y si no, buscan el tema cognitivo, los de arriba. Y así ustedes lo pueden diferenciar, ¿vale? Lo que también es importante es que se tiene que tener actualmente, se establece y se estructura en estudios que no porque lo tome un día voy a tener un beneficio, no, al contrario, tengo que trabajar una buena estructura y un consumo regular y sostenido para que esto pase. Si yo no lo tengo, entonces es más difícil y puede ser contraproducente, porque nunca lo voy a tener. Si un día me tomo la pastilla, al otro no, el otro día sí, al otro no, o lo trabajo con suplementos, pues así de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, realmente no vamos a tener un beneficio. Entonces, importante, consumo regular y sostenido. Por lo cual, también tienen que asesorarse y saber cuánto es el tiempo regular, cuánto es cuando lo necesito y cuánto, hasta qué punto ya no lo voy a tomar, ¿ok? La precaución sobre combinaciones también. Lo que nos recomendamos es que si tú estás buscando un tema cognitivo, mezcles uno de estrés, o mezcles uno de antioxidantes, o mezcles uno de la parte de la glucosa, porque ahí combinar tantos no va a generar un efecto. O sea, no entre te pongas todos los hongos y todas las plantas, pues voy a tener mejores resultados. Al contrario, el cuerpo tiene que determinar solamente uno para poder tener estos beneficios. Sí, sí, considérenlo, porque muchas veces también vienen muchos suplementos que vienen todos revueltos. Entonces, traten de combinarlos juntos. Y también se me había olvidado que con el omega 3 también pasa lo mismo. A veces tengo el 6, el 9 y el 3 juntos. Y realmente se ha comprobado y se ha estudiado que cuando tengo los tres en conjunto, tampoco tengo un beneficio en sí. Entonces, siempre traten de trabajar los suplementos por aparte y estructurarlos de diferente manera, no juntos y no separados. Mucho mejor, ¿vale? Lo que es falso es que no son soluciones mágicas y sustituyen hábitos saludables.
Funcionan mejor cuando se usan de forma constante y se combinan con otros factores como el tema del sueño, la alimentación, antioxidantes, y eso es lo más importante, porque si no lo tenemos en conjunto, entonces realmente no creo que funcione. Ojo, y mucho cuidado al creer que los suplementos alimenticios son una solución mágica y que todo lo van a arreglar. Ningún suplemento lo hace y ningún suplemento debería de tomarse por sí solo, ¿vale? Siempre por una recomendación. Y ya para terminar, tenemos el tema de las vitaminas. Las vitaminas tenemos dos principales fuentes, que son las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles son aquellas que están como la A, D, E, K, ¿ok? Entonces aquí las tenemos, A, D, E, K. Y ya para terminar, como ustedes pueden ver, tenemos las hidrosolubles, que solamente sería la C y todo el complejo B, desde el B1 hasta la B12, ¿ok? Las vitaminas, es importante que sepa que se diferencian así. Las liposolubles, ¿a qué se significa lipo? A que se trabajan por medio de grasa. O sea, se almacenan, sí se almacenan y se almacenan en el tejido adiposo o en la grasa y en el hígado, ¿ok? Y no las necesitas diario, pero sí hay que consumirlas. Y las hidrosolubles son muy fáciles de perder. Necesitan agua para poderse estructurar, no se almacenan y se excretan por la orina y estas sí se necesitan diario, ¿ok? Así es como las puede determinar. Un mito enorme y fuertísimo es este sobre las vitaminas. Necesito tomar vitaminas si me siento con fatiga, si me siento cansada, si me siento sin ganas. ¿Será cierto? No. La realidad es que no. No son una fuente, o sea, muchos vienen y nos dicen, o van con los doctores y dicen, oye, no necesitaré unas vitaminas porque estoy muy cansada. Y realmente no, no pasa. Las vitaminas no son una fuente de calorías o de energía inmediata, como los carbohidratos, las grasas o las proteínas. Realmente no lo necesito. Hay dos tipos que son vitaminas hidrosolubles o liposolubles y que tienen diferentes funciones, pero no son para darme energía. Y también es muy importante que evaluemos si, porque los multivitamínicos son también un producto muy constante y muy diario, pero que se evalúe si realmente tienes un consumo bueno en vegetales, justo como lo platicábamos en la diapositiva anterior, ¿no? En vegetales, en aceites, en pescados, en quesos, en huevo, en leche, en aguacate, en pan, carnes. Sí es importante que determines si sí lo estás, o sea, si sí lo estás teniendo o si está pasando algo internamente que te genera una deficiencia. Y ahí decidir si lo tomas o si mejor enfocamos toda la parte, y sería mucho mejor, enfocar en la parte de una alimentación y no en la parte de una deficiencia. O sea, de multivitamina, o sea, tener una carga de multivitaminas en mi cuerpo porque no estoy comiendo o porque solamente lo necesito porque sí. Evalúen ese punto. Es muy importante, ¿vale? Y la realidad es que pueden ser un complemento más no una solución, volvemos al mismo punto. Si por alguna situación de alguna enfermedad la necesito, pues obviamente las puedo integrar, pero si realmente no la integren, es una pérdida. Lo importante es, como dice mi puente, mi puntito azul, es una dieta equilibrada y es una fuente principal de energía. Hasta ahí, no más. Algunas deficiencias pueden causar cansancio, por ejemplo, el complejo B, muchos de ellos tenemos como muy relacionado a que si estoy bajito, o sea, sí puedo estar cansado, con falta de concentración, que me cueste trabajo rendir en todo el día. Sin embargo, no es que yo la necesite, o sea, en ese punto a lo mejor y sí se genera una recomendación y te va a ayudar, ¿por qué? Porque tienes deficiencia de esta vitamina que posiblemente esté causando esto, pero no es porque tenga deficiencia de la vitamina C y que por eso me sienta así. No, se evalúa, se recomienda y siempre se trabaja primero por la dieta equilibrada. Y si no se logra por ahí, nos generamos una suplementación, pero si no, enfocar en ese punto, ¿ok? Y eso sería todo, ¿ok? Con la parte de las vitaminas.
Muchísimas gracias a todos. Es un placer platicar con ustedes acerca de estos puntos y que entiendan la realidad sobre todos los suplementos alimenticios que existen actualmente en el mercado y que posiblemente puedan ser un factor de ingreso. ¿Vale? Cuídense mucho.